Con mi esposa Datse seguimos recorriendo el otro lado del mapa y te pedimos que nos acompañes para sentir el mundo, que cada viaje sea una emoción compartida. Explorar juntos lo cambia todo. Buenos Aires, la capital de Argentina, es una ciudad que no pide permiso para ser intensa, que discute su identidad mientras la exhibe y que transforma la pasión cotidiana en un modo de estar en el mundo. Cosmopolita sin perder carácter, europea sin dejar de ser rioplatense, esta ciudad construyó una personalidad única en América Latina. Es elegante, vehemente, contradictoria y profundamente viva. Caminar por Buenos Aires es entrar en una conversación permanente. En sus cafés, en sus veredas anchas, en sus barrios que no se parecen entre sí, la ciudad se piensa y se siente al mismo tiempo. No es solo un destino, es una experiencia emocional. Viajar no es solo cambiar de lugar, es cambiar la forma en que miramos el mundo y en este canal lo estamos haciendo contigo, para que veas con tus propios ojos la belleza que nadie mira, para interpretar con tu conocimiento cómo cambian las vidas. Cada destino es una excusa para aprender, sorprendernos y seguir explorando, porque cada ciudad guarda un secreto y cada persona tiene una verdad desconocida. Buenos Aires mira a Europa, pero no la copia, la traduce. En barrios como Recoleta, Retiro, San Telmo o partes de Valvanera, la arquitectura recuerda a París, a Madrid o a Génova, con edificios de principios del siglo XX, cúpulas, balcones de hierro y avenidas monumentales. La Avenida de Mayo, el Teatro Colón, los palacios reciclados y las diagonales porteñas refuerzan esa vocación urbana clásica. Ese estilo europeo convive, sin embargo, con una lógica latinoamericana, la de la vida en la calle, la conversación constante, la mezcla social. Buenos Aires no es un museo urbano, es una ciudad habitada. El resultado es un cosmopolitismo genuino, construido a partir de inmigraciones, debates políticos, cultura popular y una fuerte conciencia de sí misma. Sentir el tango en Buenos Aires no es una nostalgia congelada, es su memoria activa. Nacido en las márgenes, en los puertos y conventillos, se convirtió en una marca cultural global sin perder su tono melancólico. En San Telmo, La Boca o Almagro, el tango aparece en bares, milongas y calles donde todavía se baila sin escenario. El tango es una forma de decir, habla de pérdidas, de orgullo, de amor y de barrio. En Buenos Aires, el tango no domina la ciudad, pero la atraviesa. Está ahí disponible, esperando a quien quiera sentirlo. Estamos interesados en conocer tus opiniones sobre lo que estás mirando. Nuestro trabajo tiene como objetivo hacer que te sientas como si estuvieras aquí, y sería bueno saber si lo estamos logrando. Viajar es abrir el corazón a lo desconocido y permitir que el mundo nos hable.
Somos una comunidad que se mueve por emoción, por curiosidad, y por eso en este canal caminamos juntos, para que cada paso compartido se sienta más profundo. Hay un momento del año cuando Buenos Aires se vuelve otra ciudad. Es el tiempo en que se pinta de violeta. Los jacarandás, alineados en avenidas como Figueroa Alcorta, Avenida de Mayo, Libertador o Diagonal Norte, convierten el espacio urbano en un paisaje poético. El jacarandá no es solo belleza, es identidad visual. Los pétalos caen sobre el asfalto, sobre los colectivos y sobre la rutina. Durante unas semanas, la ciudad se suaviza. El ritmo no cambia, pero la mirada sí. Buenos Aires florece sin pedir atención y quienes la habitan saben que ese color marca un pulso íntimo casi secreto. En esta ciudad inabarcable y de la que ya se ha dicho casi todo, preferimos, en lugar de hablar de datos concretos o mostrar los lugares más visitados, transmitirle pinceladas de una pintura infinita. Buenos Aires no busca agradar a todos, pero mágicamente lo consigue. Prefiere ser intensa, se muestra europea, pero discute como latinoamericana. Baila tango sin solemnidad, florece en violeta y grita goles como si fueran asuntos de Estado. Es una ciudad que se camina, se escucha y se discute, y que aún después de irse, sigue hablando, porque una visita a Buenos Aires jamás se olvida. No queremos dejar esta pintura inconclusa sin hablar de los costos para visitar Buenos Aires. Esta ciudad ofrece una enorme flexibilidad presupuestaria. 2 noches en un hotel bien ubicado de categoría media rondan entre $100 y $180 en total, con opciones más económicas en hostels o departamentos temporarios. Comer es variado y desde bodegones accesibles hasta restaurante de alta gama, el gasto diario es moderado si se combinan ambas opciones. El transporte público es barato y eficiente, aunque el costo es mayor que hace algunos años. Y muchas actividades, paseos urbanos, parques, barrios históricos, son absolutamente gratuitas. Eso sí, la entrada a un partido de River Plate puede variar según el rival y la ubicación, pero para un extranjero o un visitante a la ciudad puede representar un gasto de más de $200 por persona. Las bamboleantes anatomías pululan a nuestro alrededor. En tiempos de inteligencia artificial, las calles superan a la imaginación. Tienen el link, no le pueden picar. Vamos.
Entender Buenos Aires exige entender al fútbol y vivirlo implica ir a una cancha. River Plate, en el Estadio Monumental, ofrece una de las experiencias deportivas más potentes del mundo. No se trata solo del partido, sino del ritual que lo rodea. Desde la llegada al barrio de Núñez, el movimiento, las camisetas, los cánticos, hasta el ingreso al estadio más grande de Sudamérica, todo construye un clima que desborda lo deportivo. El fútbol en Buenos Aires no es un espectáculo pasivo, es una participación emocional. Ver a River jugar de local es presenciar una coreografía colectiva. La tribuna canta, opina, exige. El resultado importa, pero no lo es todo. Lo central es estar ahí, formar parte de ello. Para el visitante es una clase magistral sobre cómo una ciudad transforma la pasión en identidad. Nos hemos propuesto convertir en arte el diario vivir de cualquier rincón del planeta. Que cada video sea una poesía a la vida. Viajar es hipervivir y esperamos que te haya gustado este breve video. Si así fue, te pedimos que nos ayudes, suscribiéndote gratuitamente al canal, que le des me gusta y nos vemos en el próximo.